Entonces vamos a ver cómo se inicia la relación laboral en las empresas, ¿no? Estamos, por ejemplo, nosotros mismos. ¿Sí? Llega el trabajador o el que está postulando a ser trabajador a la empresa y su pregunta, ¿no? La pregunta inicial es, ¿qué tipo de contrato me van a hacer? Un contrato indefinido, es decir, que va a tener inicio y no va a tener fin, o de repente me van a hacer un contrato determinado, un tiempo determinado, es decir, un contrato sujeto a modalidad. Tiene fecha de inicio y tiene una fecha de término. ¿No? De por sí, si es que los contratos no son, por ejemplo, escritos, la ley presume que estos contratos son indeterminados. Si voy a una empresa, me pongo a trabajar, jamás me hicieron contrato, ya la ley de por sí dice, no, este será un contrato determinado. Es decir, ya nace el contrato determinado, sin necesidad de que haya habido un contrato escrito, simplemente ha sido verbal, ya se presume, la ley presume que son indeterminados. Y por otro lado tenemos los contratos sujetos a modalidad, es decir, aquellos contratos que van a tener fecha de inicio y una fecha de término. Sí, pero ante todo esto, ¿qué es para nosotros un contrato de trabajo? Es un acuerdo, ¿no es cierto? Es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, en la cual el trabajador le va a brindar su fuerza laboral y a cambio de ello el empleador le va a pagar una retribución, ¿no es cierto? Bien, y obviamente a partir de este contrato de trabajo van a surgir derechos y obligaciones para ambas partes. ¿Cuáles son los elementos que identifican a un contrato de trabajo? Los elementos que no pueden faltar para que haya un contrato de trabajo, como les dije, así no haya sido escrito. Primero tiene que haber una prestación personal, es decir, el trabajador le presta al empleador su trabajo en forma personal, no puede derivar a otra tercera persona, es personal, porque te están contratando por tus aptitudes, ¿cierto? Entonces, definitivamente es personal. Tiene que haber una remuneración, estando de servicio me tienen que pagar. Y finalmente, el que determina si es un contrato de trabajo o estamos hablando de otro tipo de contratos, un contrato comercial o un contrato de locación de servicios, es la subordinación. Es básicamente este requisito el que determina si es un contrato de trabajo o no es un contrato de trabajo, si es un contrato de locación de servicios. Estamos hablando, por ejemplo, de honorarios. ¿Sí? Y obviamente hay elementos que nos permiten determinar si hay subordinación o no hay subordinación. Por ejemplo, díganme ustedes o imagínense, ¿qué podría demostrar que hay una subordinación en un contrato de trabajo? ¿Cómo yo podría decir que hay subordinación? ¿No? Exacto, un horario de trabajo. ¿Qué más? El centro de trabajo, es decir, el trabajador se va a desplazar al centro de trabajo y va a realizar ahí sus actividades. ¿Cierto? Esto puede ser, aunque a veces hay servicios civiles o de locación de servicios donde sí hay desplazamiento, ¿no? Pero claro, puede ser también un elemento. Otro, exacto, los materiales de trabajo. ¿Sí? La empresa te provee los materiales de trabajo. Una computadora, por ahí de repente los útiles de escritorio, etc. Entonces, este elemento es el que va a determinar que hay un contrato de trabajo. Por más que el empleador haya hecho un contrato de locación de servicios, ¿no? A veces el contrato por locación de servicios, mentira, si hay este elemento de subordinación, hay un contrato de trabajo. La autoridad administrativa de trabajo, se hace una inspección
va a ver que hay una desnaturalización de este contrato y va a obligar a la empresa que lo contrate al trabajador. Si viene elaborando un tiempo determinado, obviamente él va a decirle tienes que pagar los beneficios de la empresa. Entonces, no nos olvidemos de este elemento de subordinación. Y este elemento de subordinación es el que nos va a permitir distinguir un contrato civil, regulado por el Código Civil, de locación de servicios, y un contrato de trabajo regulado por las normas laborales. Y entonces decíamos que los elementos de la relación laboral son la prestación personal de servicio, obviamente va a ser prestado por una persona natural a otra persona natural o una persona jurídica que va a ser su empleador. Entonces, el trabajador no puede sustituirse ni traspasar sus obligaciones laborales a otra persona. Bien, como habíamos visto, la subordinación es el vínculo que determina que hay un contrato de trabajo, ¿no? Esta subordinación implica que hay una sujeción por parte del trabajador hacia el empleador, que va a ser la parte directriz, ¿no? Es decir, hay una parte que manda, que obliga, ¿cierto?, que ordena, y hay otra parte que es la que obedece. Bien, y un elemento esencial de esta relación laboral obviamente es la remuneración, ¿no? Esta remuneración tiene que ser suficiente para que el trabajador pueda sostenerse él y a su familia. Esta remuneración también implica que el trabajador va a tener sus beneficios, derechos, sus beneficios laborales basándose en una remuneración. La remuneración va a ser prácticamente la base de cálculo para sus beneficios laborales. De aquí que tenemos que identificar qué son conceptos remunerativos, es decir, qué conceptos van a formar parte de una liquidación o de sus beneficios laborales, y qué otros conceptos no van a formar parte de los beneficios laborales. Bien, por ejemplo, para este tema de los beneficios laborales, no es remuneración, por ejemplo, las gratificaciones extraordinarias. Por ahí de repente me dieron una gratificación, si me casé, ¿no? Vamos a dar una gratificación extraordinaria, estás casado. Le pueden dar otra denominación, ¿no? Dice, te voy a dar una bonificación por tu matrimonio. Entonces es un concepto no remunerativo que no va a formar base de cálculo para los beneficios laborales. Tampoco es remuneración, es decir, no va a formar parte de la base de cálculo para beneficios laborales la participación de utilidades en la empresa. Tampoco el costo o valor de las condiciones de trabajo. ¿Qué entendemos por condiciones de trabajo? Dice que las condiciones de trabajo no es remuneración para efectos de beneficios sociales. Una condición de trabajo. Si yo trabajo, por ejemplo, se me ocurre, en una mina dentro de un socavón y estoy expuesto a gases tóxicos, me proporcionan mascarilla, qué sé yo, demás, pero salgo y siempre a veces la empresa dice, no, todos los trabajadores que están trabajando dentro del socavón tienen que tomar su leche, ¿cierto? Entonces, es una condición de trabajo, es necesaria para que el trabajador pueda prestar sus servicios, ¿no? Por ponerles un ejemplo. La canasta de Navidad o similares, ¿no? Las empresas llega Navidad, están en fiestas patrias, traen nuestra canastita, pero el valor de esa canasta navideña no va a formar parte de la base de cálculo para los beneficios laborales, ¿no? Porque es un concepto no remunerativo, no es remuneración para esos efectos. Tampoco el valor del transporte, siempre y cuando esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo. Es decir, el empleador me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar movilidad, pero siempre y cuando vengas. El día que faltas, no te doy movilidad.
está supeditado a la asistencia del centro de trabajo. En este caso, eso también es un concepto no remunerado. Por el contrario, si asignan un monto fijo de movilidad, ¿no? De repente me dicen, tu remuneración es 1000 soles, y aparte por movilidad vas a recibir 100 soles. Faltes o no faltes, te pagan tus 100 soles, entonces no está supeditado a la asistencia de trabajo. En ese caso sí es remuneración. Si te supeditan a la asistencia del trabajo, no es remuneración. Tampoco es remuneración para estos efectos la asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentado. Tampoco son remuneración las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, que habíamos mencionado, ¿no? Los asignaciones por matrimonio, por nacimiento de hijos, por fallecimiento de algún familiar, ¿sí? Y por cualquier otro motivo o festividad que se esté realizando. A veces las empresas tienen sus patrones, ¿no? La empresa tiene su empresa la Universidad de Chapi, ¿no? La Virgen de Copacabana, y en su día, ¿no? Se les ocurre después, por ser día de nuestra patrona, van a tener los trabajadores su bonificación. Tampoco es un concepto remunerativo. Tampoco es remuneración los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores de su propia producción, ¿no? Cervesur, bueno, ahora es Bacus, a veces entrega pues, a sus trabajadores, ¿no? sus servicios de cortesía. Entonces eso tampoco podemos decir que esto lo valoriza y también va a formar parte de la remuneración, ¿no? Y en general todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor, ¿no? Estamos hablando aquí, por ejemplo, de informes, si estás en una mina obviamente te dan tus CPTs, tus equipos de protección personal, etc. Tampoco el refrigerio que no constituya alimentación principal. Tampoco se incluirá a la remuneración computable la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo, por ser indispensable para la prestación de servicios. Entonces, ese tipo de alimentación tampoco es remuneración. Todos los demás conceptos que no estén mencionados en la ley, básicamente en estos literales, se supone que sí es remuneración. En general, toda aquella remuneración que venga como consecuencia de la prestación del servicio a la empresa es remuneración. Excepcionalmente, estos conceptos no son remuneración. Bien, dentro de los contratos de trabajo hay ciertos principios del derecho del trabajo que son obligatorios o están siempre presentes en estos contratos de trabajo. Por ejemplo, la igualdad de oportunidades sin discriminación. Si yo trabajo y hago una labor similar a la que hace el otro compañero de trabajo, se supone que ambos tenemos los mismos derechos, y la remuneración debería ser igual, ¿no? Obviamente las empresas siempre acostumbran a pagar a unos más, a otros menos, pero hace poco, ¿no? Se está, como dicen, se está supervisando más de que se cumpla este principio, por ejemplo, ¿no? Que es de igualdad de oportunidades. También tenemos el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. O sea, yo como empleador no puedo decir, bueno, yo para trabajar en tu empresa, ya, aunque sea no me pagues gratificación, como me vas a pagar la mitad. ¿Sí? Los derechos laborales son irrenunciables. Si están en la ley, se tienen. Y también tenemos la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable, ¿no? A veces hay, en el contrato de trabajo mismo, hay cláusulas que no están bien definidas, ¿no? El empleador lo va a tomar a su favor
y el trabajador lo va a tomar a su favor. Entonces hay duda. Cuando se presente esta duda, hay el principio de que la duda beneficia, en este caso, al trabajador. Y este principio que es fundamental, el principio de la primacía de la realidad. ¿Ya? Es decir, que cuando se busca una discordancia entre lo que los sujetos dicen y lo que efectivamente sucede, lo que realmente vale es lo que está sucediendo en la realidad. ¿No? Podemos tener un contrato de locación de servicios, pero si hay el elemento de subordinación, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay un contrato de trabajo. Y en base a estos principios de la primacía de la realidad, tenemos los siguientes puntos, ¿no? Cuando las partes fingen la celebración de un contrato de trabajo y obviamente están ocultando una relación laboral con motivo de tener algún beneficio, obviamente si la autoridad administrativa se percata de esto, va a decir, no, aquí hay un contrato de trabajo. Otra, por ejemplo, las partes celebran un contrato de duración determinada, ¿no? O sea, es decir, hace un contrato con inicio y con fecha de término. Ya vamos a ver más adelante esto de los contratos que son modalidad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si supongamos, ¿no? Dentro de los contratos sujetos a modalidad, por ejemplo, tenemos estos contratos, se me ocurre, el de suplencia. Hemos contratado a fulano de tal, supuestamente para que supla a un trabajador. Y la autoridad se da cuenta de que no está supliendo a nadie, simplemente ese trabajador está en su puesto de trabajo y él también está trabajando. Entonces, obviamente, va a decir, no, aquí hay un contrato, no es un contrato sujeto a modalidad, es un contrato a plazo determinado. La autoridad administrativa de trabajo puede hacer de que este trabajador sea, que pertenezca ya a la familia del trabajador con contrato determinado. Bien, habíamos visto los elementos del contrato de trabajo. Y brevemente vamos a ver cada uno de estos tipos de contratos sujeto a modalidad. Entonces, para empezar, tenemos dos tipos de contrato. Contratos indeterminados, los que tienen una fecha de inicio, pero no tienen una fecha de término. ¿No? ¿Qué dijimos de estos contratos? Que se presume que son indeterminados. ¿Cierto? Es decir, si no hay un contrato escrito, se presume que es indeterminado. Por otro lado están los contratos sujetos a modalidad que necesariamente tienen que ser escritos. Si no, no es contrato sujeto a modalidad, es decir, no es contrato a plazo fijo. Entonces tenemos por un lado contrato indeterminado, que puede ser verbal o escrito, y un contrato a plazo fijo o sujeto a modalidad. Dentro de estos tenemos los contratos temporales, los contratos accidentales, los contratos de obra o servicio, y otro tipo de contratos tenemos a tiempo completo y a tiempo parcial. Para que tenga validez un contrato sujeto a modalidad, debe reunir ciertos requisitos. Básicamente tiene que haber una causa objetiva, es decir, el por qué he contratado bajo este contrato sujeto a modalidad a un trabajador. ¿No? Tiene que estar específico en el contrato. La causa, la objetividad. Dos, tiene que ser de forma escrita. Hasta hace poco incluso estos contratos necesariamente tenían que haber sido presentados al Ministerio de Trabajo, si no, no tenían validez. Hace poco, ya hace unos 2 años, se obvió este requisito, pero sí debe estar escrito. Así lo tenga la empresa en su archivo, pero tiene que estar ahí, ¿no? Por indicado, uno para el trabajador, uno para el empleador,
uno que debe estar siempre a disposición. También usted de trabajo puede asegurarse su copia, ¿no? Porque antes el usted de trabajo se quedaba con una copia de tiene que estar a disposición del usted de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a aquella situación. Entonces podemos abrir la puerta a que circule el aire. Sí. Ahí está. Entonces circule el aire. Bien, entonces decíamos que esos contratos sujetos a modalidad tienen que expresar la causa objetiva, ¿no? El motivo por lo cual se está contratando bajo este sistema. Tiene que ser de forma escrita, tiene que haber una verificación administrativa que se da antes, como les comentaba, con la entrega de un contrato al Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo se queda con una copia. Tiene que tener una duración máxima, ¿no? Es decir, tiene que expresarse cuándo va a finalizar este contrato de trabajo. Y también está prohibido que haya una recontratación de trabajadores permanentes. ¿No? Si hay un trabajador que es permanente, no voy a decir, ¿sabes qué? ¿Qué es eso aquí? Y ahora te voy a contratar como por un contrato sujeto a modalidad. ¿No? O sea, si tú ya eras un trabajador con un contrato indefinido, o sea, no te pueden cambiar a un contrato sujeto a modalidad. Y entonces, de vulnerarse estas reglas, el contrato de duración determinada se tiene como un contrato de duración indefinida, es decir, va a pasar de ser un contrato sujeto a modalidad a ser un contrato a plazo determinado. Entonces ya trabajador permanente. ¿Ya? Las condiciones. Sí, pero hay un plazo determinado que vamos a ver más adelante. Pero lo que no está bien es obviamente que no hay una causa objetiva, ¿cierto? Vamos a ver ahorita los tipos de estos contratos sujetos a modalidad o contratos modales. Pues definitivamente tiene que encajar en uno de ellos. Si no encaja, entonces no hay causa objetiva. ¿Sí? Entonces justamente vamos a ver ahora, usted mismo va a ver ahí si encajaba o no encajaba en uno de estos tipos de contratos. Y entonces se vulnera estas reglas, este contrato sujeto a modalidad tiene que pasar a ser un contrato determinado. Vamos a ver en este momento, usted mismo va a ver si encaja. Tenemos, por ejemplo, los contratos temporales. Dentro de estos tenemos el contrato por inicio de actividades. ¿En qué consiste? Estos contratos se dan cuando la empresa recién se ha creado o inicia nuevas actividades, apertura nuevos locales o incrementa actividades ya existentes. ¿Ya? Entonces, nueva empresa, ¿sí? O nueva actividad, o sea, es decir, puede ser una empresa que ya viene elaborando, pero va a incrementar nuevas actividades. Si se dio eso puede darse este contrato por inicio de actividades. Plazo máximo, 3 años. 6 meses, 1 año, ¿cierto? La suma de ellos no debe sobrepasar los 3 años. El segundo tenemos por necesidad de mercado, es decir, cuando hay un incremento temporal e imprevisible de producción, que no debe ser cíclico o de temporada. Es decir, por ejemplo, se me ocurre en verano, las heladerías dicen, bueno, es un contrato necesito pues vender mis helados, entonces es de temporal, pero en este caso no, tiene que haber una necesidad de mercado. Se me ocurre, yo fabrico por ahí ropa, ¿cierto? Entonces tiene una empresa y
me dice, ¿sabe qué? Necesito un lote pues, de producción, una cantidad grande de prendas de vestir, ¿no? Entonces, obviamente, hay necesidad de mercado. O sea, no es cíclico, es decir, no es por temporada, ojo, sino que se ha presentado. Hay necesidad de mercado. Entonces, para aquí tenemos este contrato de necesidad de mercado. Su duración máxima, 5 años. Es decir, estos contratos, el primero y el segundo que acabamos de ver, pueden ser por cortos menores a 3 años o a 5 años, pero se pueden renovar. La suma de estos no debe pasar ni de 3 años ni de 5 años. El tercer contrato es por reconversión empresarial, es decir, cuando hay una sustitución, ampliación o modificación de actividades o cambios técnicos. Básicamente este tipo de contrato se caracteriza porque se da por un avance tecnológico o administrativo, ¿no? Es decir, de repente por ahí la empresa es una fábrica, viene trabajando con unas máquinas de repente obsoletas y de repente adquiere nuevas máquinas, ¿cierto? Es decir, tecnológicamente superiores a las anteriores. Y obviamente va a necesitar tiempo para que personal se capacite para conocer este tipo de máquinas, ¿cierto? Entonces, tiene que ver siempre con el cambio tecnológico. Su duración máxima 2 años. Mi pregunta, por ejemplo, señorita, hasta aquí, ¿encajaba su contrato en uno de estos? O sea, siempre había inicio de actividades. Claro, inicio de actividades, bueno, de repente ya la empresa venía funcionando, pero obviamente incremento de actividades. Por ahí de repente forzaba, ¿no? Y finalizando estos 3 años, por ejemplo, ¿te volvieron a contratar de repente por otro tipo de contrato de modalidad o ya ahí nomás ya quedó? Ahí ya pasó, así 3 años. Bueno, obviamente se han estado amparando en este inicio de nuevas actividades, ¿no? O incremento, ¿no? Probablemente, ¿no? Bien. Luego tenemos los contratos accidentales. Dentro de estos tenemos los contratos ocasionales. Esta se da por necesidades transitorias distintas a la actividad habitual dentro del trabajo. A ver, ¿quién se imagina más o menos un tipo o un ejemplo para este tipo de contrato? Dice que se da por necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. A ver, una tienda de venta de ropas. Por ahí de repente desea refaccionar su local. Todos son vendedores, hay trabajadores administrativos, cada quien tiene sus propias obligaciones, pero necesitan otro tipo de trabajador, ¿no? Uno que básicamente les dé una nueva visión, una nueva cara a los locales de venta, ¿cierto? Entonces, básicamente van a estar por ahí de repente un trabajador, un albañil, qué sé yo, que obviamente haga ese trabajo, ¿no? O un decorador, ¿cierto? Esto vamos a decorar de otra manera. Obviamente necesitamos una persona que se dedique exclusivamente a eso. Entonces, tiene que ser una actividad completamente distinta a las actividades que realizan la empresa, ¿cierto? En este caso, la duración máxima es de 6 meses. 6 meses al año. Luego tenemos el contrato de suplencia, ¿no? Dentro de los contratos accidentales. Básicamente, este contrato se da para sustituir a un trabajador estable de la empresa cuyo vínculo se encuentre suspendido, ¿no? Salió el trabajador de vacaciones. Ya, tengo que sustituir. ¿Cuánto tiempo para salir de vacaciones? 1 mes.
entonces el contrato de suplencia tendrá que ser por un mes, ¿cierto? ¿Perdón? Una licencia de maternidad, 95 días. 95 días tiene que estar supliendo otra persona. Su plazo máximo de duración, 5 años. ¿Ya? Luego tenemos el contrato de emergencia. Es decir, se da por las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor. Un desastre natural, un incendio. No tanto sería la muerte de un trabajador porque en este caso la necesidad se da, digamos, para toda la empresa, ¿no? O sea, la emergencia se expone para toda la empresa. Por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, o una inundación, todo el local, ¿cierto? Es decir, ¿quién tiene que estar en emergencia? La empresa. Incendio, desastre natural, ¿sí? Entonces, plazo máximo de este tipo de contratos, 5 años. Luego tenemos los contratos de obra o servicio. Es decir, dentro de estos tenemos los contratos para obra determinada o servicio específico. El objeto, es decir, tiene que haber un objeto previamente establecido y que tenga una duración determinada. Se me ocurre, en la empresa, dice, vamos en el departamento de contabilidad, vamos a contratar a un auditor para que nos haga una auditoría interna. Entonces, en este caso, hay ya un objetivo previamente establecido y tiene una duración determinada, ¿no? Dirán, de repente la auditoría va a durar 3 meses o 6 meses, ¿cierto? Pero finaliza esa auditoría, este personal ya no va a formar parte de la empresa. Luego tenemos los contratos intermitentes. Este tipo de contratos se da en función a las necesidades de las actividades de la empresa que son permanentes pero discontinuas. En este caso, básicamente el trabajador va a tener derecho a preferencia en la contratación. ¿Ya? Ojo, dice, hay es decir, hay épocas en que te van a necesitar, una época que no te van a necesitar, otra vez te van a necesitar, y así, ¿no? Pero es cíclico, digamos. Es decir, son temporadas cortas que te necesitan y otras que no. Te necesitan y otras que no. Se me ocurre, por ejemplo, los trabajadores de construcción civil. Hay una obra, la empresa los contrata. ¿Cierto? No hay obra, no los contrata. Hay una obra, otra vez los contrata. ¿Cierto? Entonces ellos tienen sus contratos intermitentes. ¿Cierto? Y tienen derecho de preferencia a que se les contrate, porque vienen trabajando con una empresa. Bueno, obviamente la ley dice que así tú trabajes un día, la empresa, y hay los 3 elementos, tiene que contratar. ¿Cierto? Obviamente a la empresa no le va a convenir contratar por un día, porque más le salen los costos laborales, ¿no? De salud va a tener que pagar por una remuneración mínima, ¿no? Así es, ¿no? Pero más o menos esa es la idea, ¿no? Los contratos intermitentes. Luego tenemos los contratos de temporada, que también tienen la misma característica, ¿no? Es decir, pero aquí sí hay periodos en que sí son, casi siempre son fijos. Navidad, campaña escolar, ¿cierto? Campaña escolar desde más o menos desde febrero hasta abril, ¿cierto? ¿Cuándo se vuelve a presentar? Al otro año, de febrero a abril. O en verano, ¿no? Qué sé yo, en las heladerías, sobre todo en la playa, ¿no? Entonces, dice, bueno, en verano se presenta este tipo de negocio. Entonces, por ahí se me ocurre, de enero a marzo. Otra vez se va a presentar de enero a marzo al año siguiente. Entonces también son discontinuos, pero son, digamos, periodos más largos y siempre se presentan en un determinado o en una determinada época. Entonces, estos tipos de contrato, duración máxima 5 años. Los intermitentes también hasta 5 años.
y los para obra determinado servicio específico 5 años, que pueden ser renovables incluso hasta llegar a 8 años. Bien, algunas interrogantes que siempre quedan con respecto a los contratos sujetos a modalidad. Dice, ¿pueden aplicarse varios contratos a la vez? Sí, una empresa puede aplicar simultáneamente varios contratos, ¿no? A un trabajador lo contratará por necesidad de mercado, a otro trabajador por ahí de repente por suplencia, ¿cierto? O sea, puede coincidir, ¿no? Por ahí de repente justo en verano también lo va a contratar a otro por temporada, es decir, por este contrato de temporada. ¿Puede firmar un trabajador distintos contratos modales? Sí, pero no tiene que ser simultáneos, ¿no? Tendría que acabar un tipo de contrato, de repente me contrataron por necesidad de mercado, ¿cierto? Se acabó la necesidad, pero por ahí un trabajador salió de vacaciones, allá, ahora me van a contratar por suplencia, ¿cierto? Entonces sí. En su conjunto, estos contratos que me contrataron por un contrato de temporada, luego por necesidad de mercado, por suplencia, no deben superar los 5 años. Los distintos tipos de contratos que me apliquen no deben superar los 5 años. Bueno, y acá teníamos ejemplos, digamos, de contratos de sujetos a modalidad, ¿no? Ustedes van a identificar. Por ejemplo, una campaña de venta de helados. ¿Qué tipo de contrato le aplicamos? De temporada. Inauguración de un restaurante. Está bien. Vamos a cambiar el giro del negocio. Reconversión empresarial, no se olviden que es por cambios tecnológicos, básicamente. Claro, podría darse, ¿no es cierto? Porque estás iniciando una nueva actividad, ¿cierto? Una inundación en las zonas de almacenes de emergencia. Arreglo de ambientes navideños en la frontera de la empresa. Nacional. Ocasionales. Tiene que ser una actividad distinta a la actividad del centro de trabajo, ¿cierto? Entonces, en este caso sería ocasional. Pisada de uva. ¿No? Ustedes saben que en Ica, en Chincha, tiene, ¿no? ¿Qué sería? Temporada, ¿no es cierto? No todo el año hay esta pizza de uvas. ¿Sí? ¿Todo el año? Entonces, entonces, ¿cuál podría ser? Puede ser, ¿cierto? Periodo sí, no, pero no necesariamente se va a presentar en la misma fecha, ¿cierto? O sea, no solamente se presenta, que sea en verano o en primavera, ¿no? Sí, de repente es incluso hasta por el tipo de uva, de repente, ¿no? El acopio de cosecha de hortalizas. Esa sería temporada, ¿cierto? Si tienen sus fechas específicas, ¿sí? Entonces, con respecto a estos contratos, obviamente vamos a entregarles material, modelos de estos contratos para que puedan ser estudiados. ¿Cuál? Por supuesto. Sí, es decir, ya me contrataron, no me hicieron contrato, ¿cierto? Ya yo asumo que es un contrato indeterminado, pero la empresa podría despedirme dentro de los 3 meses, ¿cierto? Porque este periodo de prueba, digamos, es obligatorio. ¿Sí? Así no haya contrato, pero sí es inherente, digamos, a los contratos este periodo de prueba. Que, ojo, también pueden, esto ya sería por un trato entre las partes,
de repente obviar la prueba el periodo de prueba. Ojo, sí se puede dar, ¿ya? Si hay un acuerdo del empleador y el trabajador que no va a haber periodo de prueba, puede ser, porque ambos están asumiendo este acuerdo. Bien, ¿y qué son los contratos a tiempo parcial? Ojo, son los que tienen una jornada menor a 4 horas. Es una empresa no puede decirme, ¿sabes qué? Yo te contrato a tiempo parcial por 4 horas y te voy a pagar media remuneración. ¿Ya? Tendría que ser por menos de 4 horas, es decir, 3 horas 59 minutos puede ser, pero ya 4 horas ya no es un contrato a tiempo parcial. En este caso, no debe exceder de 20 horas, digamos, a la semana. ¿Ya? No debe exceder. Este tipo de contrato no tiene límite de duración, es decir, yo puedo trabajar bastante tiempo por 3 horas 59 minutos, o 3 horas y media. Entonces no hay un plazo de duración determinada. Y por si acaso, este contrato también necesariamente debe ser escrito. Y sí se presenta ante la autoridad administrativa de trabajo. ¿Ya? Antes, como les digo, los demás contratos sujetos a modalidad también se presentaban al Ministerio de Trabajo, ahora ya no. Pero este tipo de contratos a tiempo parcial, estos sí necesariamente tienen que ser inscritos en el Ministerio de Trabajo. Bien, ¿y a qué tipo de derechos laborales tienen este tipo de contratos, los derechos trabajadores con este tipo de contratos? Todos en los que la ley no exija laborar más de 4 horas diarias. Ya vamos a ver cuando vamos a cada tipo de beneficios. Hay algunos beneficios que exigen que sea más de 4 horas. Y otros beneficios vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué tipos de trabajadores hay en un contrato? Tenemos trabajadores de dirección, trabajadores de confianza y trabajadores sujetos y no sujetos a fiscalización inmediata. ¿Esto para qué es básicamente importante? Para ver cuál es el tiempo de periodo de prueba que necesita cada uno de estos trabajadores. ¿Ya? Entonces, justamente vamos a ver ahora el periodo de prueba. Bueno, más adelante. Bien, ¿cuáles son las facultades del empleador? ¿No? En este caso, obviamente, emitir instrucciones, ordenar básicamente al trabajador, ¿no? Es decir, tener poder de dirección, te dirige, poder de fiscalización, fiscaliza, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo haces? ¿Cómo estás haciendo? Y poder de sanción. ¿Tuviste una falta? Te tiene que sancionar. ¿Sí? Entonces, obviamente, las sanciones que te da el empleador no pueden transgredir, digamos, lo que establecen tampoco las normas laborales. ¿Cierto? Si te faltaste, y las normas laborales dicen que si te faltaste te tienen que descontar ese día que no has faltado más tu dominical en forma proporcional, que ya lo vamos a ver. El empleador no puede decir, no, pues es que porque faltaste te quito todo tu dominical. Y es lo que a veces hacen la costumbre a las empresas, ¿no? Dicen, faltaste un día a la semana, no, ya perdiste tu dominical. Si no, te voy a pagar el domingo. Entonces, no pueden transgredir estas sanciones los derechos que estipula las normas laborales. Bien, y justamente hablamos de los límites, ¿no? Dice que la labor para cuya ejecución se celebra el contrato, así como el tiempo y lugar en el que debe prestarse. Entonces, el trabajador no está al servicio del empleador para cualquier actividad durante todo el día y todos los días en el sitio que a este le parezca. Es decir, porque le pareció, ¿no? O porque a veces quieren aburrir al trabajador, que cambian de sitio cada rato. O sea, es que no, ahora para ese es ya maltrato
digamos, al trabajador. Ya es hostigamiento, se llama, ¿no? Hostigamiento laboral. Dice que si se ha convenido labor genérica, el empleador podría hacer cambios o dar tareas equivalentes en categorías. Pero si se ha pactado labor específica, no cabría variación, ¿no? Es decir, al encontrar específicamente para algo no pueden variar. Pero si se han contratado así para hacer cosas genéricas, obviamente sí. Específicamente te han contratado para algo y quieren hacer otra cosa, pues en este caso no está dentro de sus facultades. Ya sería su colega, ya sería hostigamiento laboral. Bien, dentro de los límites también, obviamente el empleador tiene que respetar los derechos fundamentales del trabajador. Es decir, no puede darle órdenes que vulneren, por ejemplo, su salud, su dignidad, su libertad. Entonces, no puede poner en riesgo la integridad física del trabajador. Si lo va a hacer, obviamente tiene que dar los instrumentos de seguridad respectivos. Obviamente, dentro de las órdenes que le da, no puede tampoco dar órdenes que humillen de alguna manera o descalifiquen los derechos del trabajador. Este material, por si acaso, les vamos a entregar, ¿no? Y bien, para finalizar en forma, digamos, resumida este tema de los contratos laborales, y justamente hablamos del periodo de prueba, normalmente es de 3 meses. A un trabajador normal, digamos, que hace labores normales, 3 meses. Puede ser ampliado a 6 meses para el personal calificado o para el personal de confianza. ¿Sí? Y hasta 12 meses para el personal de dirección. Por ejemplo, para un gerente, es personal de dirección, hasta 12 meses podría durar el periodo de prueba. Es decir, ellos también tienen su periodo de prueba. Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Para pasar en todo caso de repente ya con lo que es la plantilla que es más. Bien, buena pregunta. Justamente el periodo de prueba es un periodo en que la empresa está evaluando y está dentro de sus facultades del empleador. Si no le gustó tu trabajo, sin explicación, sin nada, simplemente te dice, ¿sabes qué? No me has convencido y hasta aquí nomás. Entonces no necesariamente tiene que estar escrito, nada, ¿no? Sí, más sí, se puede, por acuerdo entre las partes, se puede obviar este periodo de prueba. Entonces, el plazo máximo de duración, siempre 3 meses. Se puede ampliar a 6 meses o hasta 12 meses en otros casos. Claro, el que te esté evaluando es la empresa, es decir, el periodo de prueba es una facultad que tiene el empleador, no el trabajador. Si el trabajador se quita antes de los 3 meses, obviamente sí estaría haciendo abandono del trabajo. Porque quien te evalúa es la empresa, es decir, el trabajador no está evaluando la empresa. Si me conviene o no me conviene, te evalúa la empresa, es el empleador. No, claro, si te retiras así, obviamente estás haciendo abandono del trabajo. ¿Ya? Allá. Claro. Claro, justamente las sanciones tienen que estar estipuladas claro, en el MOF. Pero ojo, hay otras sanciones que no necesariamente necesitan estar escritas en el MOF.
Es decir, las que la ley te dice, ¿no? Si la ley te dice, por ejemplo, que si faltas reiteradamente o llegas en estado etílico reiteradamente al centro de trabajo, no necesariamente tiene que estar en vos, porque está en la ley, y la ley es superior al vos. ¿No? Entonces, por ahí de repente no les faltó precisar cuál ha sido la falta. De repente podían haber hecho encajar dentro de los, digamos, de las faltas que contemplan el estilo, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, como ven, en realidad este tema de contratos lo hemos visto, digamos, en forma superficial de repente, porque ya en parte práctica vamos a ir viendo qué cosas se presentan en los contratos de trabajo, ¿no es cierto? Hasta que de repente determinan el término de la relación laboral. Si vamos a ver más adelante cuando veamos en este caso las faltas, por ejemplo, ¿no? Y sí, más bien, como les dije, se les va a proporcionar más bien material de los modelos de contrato de trabajo de cada uno de los contratos de modalidad que hemos visto, ¿no? También por ahí de repente contratos de locación de servicio, ¿sí? Que también vamos a verlos cuando veamos el tema de rentas de cuarta categoría. Preguntas que de repente también puedan quedar al aire con respecto al periodo de prueba. Si hay periodo de prueba en los contratos sujetos a área, creo que justamente me preguntaron, ¿no? Por supuesto que hay también los contratos determinados. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pasamos entonces ahora sí al tema básicamente de las preguntas, ¿ya? A cada uno de ustedes se les ha grabado en su laptop, se ha proporcionado, ya, ojo, por caso hacemos hincapié de que de repente pueden faltar máquinas, ¿no? Hay unos que se vean comprometidos a traer sus máquinas. De repente mañana ya traten de traer porque, como les digo, este curso va a ser netamente práctico. ¿Ya? Entonces vamos a abrir nuestro archivito que dice planilla seminario. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Tenemos una hojita que dice datos trabajadores. Entonces fíjense, aquí se supone que el área de recursos humanos, el departamento de recursos humanos, o de repente el encargado de los tareos de la empresa, ¿cierto? Nos hace llegar obviamente la información del mes. Es decir, por ejemplo, quiénes faltaron, quiénes hicieron horas extras, etc., ¿no? Entonces, aquí estamos poniendo el caso de 9 trabajadores, ¿no? Sus cargos respectivos, la remuneración básica que se ha pactado según sus contratos, ¿sí? Y si tienen derecho a asignación familiar o no tienen derecho a asignación familiar. Aquí, por ejemplo, nos vamos a detener. Primero nos vamos a detener en la remuneración básica. Mi pregunta, ¿qué es para ustedes la remuneración básica? A ver, puede ser. ¿Y qué es la remuneración mínima vital? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser la remuneración básica y qué es la remuneración mínima vital? No. Básicamente, la remuneración básica es la remuneración que está pactada en el contrato, sea escrito o verbal, ¿no? Cuando tú entras a laborar una empresa y no te hacen contrato escrito, pero por lo menos te dicen, ya está bien, tú vas a trabajar en esto, te voy a pagar tanto, ¿cierto? Es tu remuneración básica, la que esté estipulada en el contrato, sea escrito o sea verbal, ¿no? Esa es tu remuneración básica.
Y obviamente de esta remuneración básica de repente se van a derivar otros derechos. Vamos a ver, por ejemplo, el de asignación familiar, ¿no? Ahora, la asignación familiar es un derecho que tiene el trabajador a que la empresa le pague el 10% de la remuneración mínima vital. Se dan cuenta que ya estamos diferenciando remuneración básica, remuneración mínima. Entonces, sí, la remuneración mínima es lo que dijo su compañera, ¿no? Es la remuneración mínima que se asume el trabajador es lo básico que necesita para subsistir, ¿no es cierto? Y esa remuneración mínima vital, obviamente, se da por una ley y se modifica también por una ley, ¿cierto? Actualmente la remuneración mínima vital, ¿cuál es? ¿Monto? 930. Anteriormente estuvo 850. ¿Se dan cuenta? O sea, varía, pero tiene que ser variada por una ley, ¿no? Entonces, la asignación familiar es igual al 10% de la remuneración mínima vital. Pero ¿quiénes tienen derecho a esta asignación familiar? Si tienen hijos menores de 18 años. ¿24 o 25? Ya, a ver, la remuneración mínima es para hijos menores, ¿no? O para hijos mayores hasta los 24 años. Pero hay un requisito. Es decir, está estudiando, pero ya está estudiando en una academia, se está preparando, está en un instituto. ¿Ya? Bueno, la ley dice, ¿no?, que esté cursando estudios superiores. ¿Ya? Claro, tiene que ser estudios superiores, ¿no? La ley dice estudios superiores. ¿Ya? Entonces, estaríamos hablando prácticamente de estudios exactos, pero superiores. ¿Ya? Hasta los 24 años. ¿Qué más podemos hablar de la asignación familiar? Padre y madre trabajan en distintos centros de trabajo. ¿Los dos tienen derecho o solamente uno de ellos? Los dos, ¿cierto? Porque es ¿no? Pero si están dentro de una misma empresa, son esposos y están trabajando en una misma empresa, también los dos. Claro, porque también, sí, o sea, porque cada uno de los dos es trabajador, ¿no? Obviamente cada trabajador tiene su propio derecho a la asignación familiar que es para los hijos. ¿Ya? Entonces no pueden decir, no, pero los dos son esposos, solamente le vamos a dar a la esposa o a la esposa, ¿no? Entonces los dos tienen derecho, así estén en el mismo centro laboral. ¿Ya? Bien. Y aquí también estamos poniendo el dato de qué régimen pensionario tiene, ¿no? Hay unos que están en AFP y otros en el Sistema Nacional de Pensiones u ONP. Ahora, dentro de los datos que nos ha alcanzado, digamos, el área de recursos humanos o el tareador, de repente, está aquí las horas extras que ha realizado cada uno de los trabajadores, horas extras que no tienen, ¿sí? Y también hay el tema de las faltas injustificadas. Si faltó el trabajador y no logró demostrar que es una falta por algún motivo verdadero, ¿no? Y también estamos viendo aquí el tema de los trabajadores que han cesado en el mes que estamos trabajando, ¿ya? Vamos a trabajar básicamente el mes de enero, ¿ya? Y obviamente de repente después vamos a hacer el mes de febrero, marzo. ¿Por qué estamos empezando con el mes de enero? Vamos a ver, por ejemplo, para el tema de quinta categoría, justamente lo hacemos por eso, porque vamos a ver la proyección que se hace desde el comienzo de año, ¿no?, hasta fin de año para determinar la renta de quinta categoría. ¿Ya?
Que puede darse que un trabajador entró en febrero, en marzo, es decir, no necesariamente en el mes de enero, sí. Pero también vamos a ver cómo es el tratamiento del trabajador que ingresa, no necesariamente desde el primero ¿ya? Entonces, esta planilla estaba para el mes de enero de 2019. Bien, entonces con los datos que estamos viendo aquí, nos vamos a la hojita planillas. ¿Ya? Ahí hemos hablado ya los datos básicamente de la remuneración básica del trabajador. ¿Ya? Entonces, de ahí partimos. Nos vamos a ver el tema de los ingresos del trabajador, ¿no? Entonces, tenemos... ¿Perdón? Wow, un cargador. A ver, vaya usted. Bien, les decía, pues traen su cargador. ¿De qué partimos para determinar la remuneración bruta de un trabajador? ¿Ya? Básicamente, primero tenemos que verle sus inasistencias, es decir, su remuneración básica, ¿no es cierto? Porque ahí va a partir todo. Pero para hacer el cálculo, primero vamos a calcularle los días que no ha trabajado, ¿cierto? Para tener ya una base y ahí ya vamos partiendo con lo demás. ¿Ya? Entonces, descuentos por inasistencia. ¿Qué se le debe descontar al trabajador cuando ha faltado a su centro de trabajo? Exacto, se le tiene que descontar el día que ha faltado. Pero adicionalmente, también se le va a descontar un 30avo por cada día faltado a su remuneración dominical. ¿Ya? Es decir, no solamente se va a ver afectado el día que ha faltado, sino también una proporción de su dominical. Es decir, el trabajador, ¿no es cierto?, labora 6 días y un día descansa, el domingo. Entonces, obviamente, si ha faltado, no solo se debe descontar el día faltado, sino también el proporcional de su dominical. ¿Ya? Pues no solo es el día faltado, también el proporcional de su dominical. No, justamente les hablo del proporcional dominical. Es decir, un treintavo, digamos, de su remuneración diaria por cada día le ha faltado. ¿Ya? Lo vamos a ver mejor en el caso práctico, lo vamos a entender mejor. ¿Ya? A ver, por ejemplo, empecemos por ejemplo, a ver, ¿quiénes han faltado? Según nuestros datos, han faltado Vera, Gallo, Walter, ¿no? Y Gallito, y se faltó. Bien, entonces, vamos a hacer las faltas. Este señor va a faltar, ¿ya? Vamos a marcar aquí al señor. Ya vamos a marcar al señor Vera, ¿ya? Márquenlo. Y vamos a ver cómo le vamos a descontar. Bien, su remuneración del señor Vera es 2.300. Vamos a copiar y pegarlo aquí abajito. Este señor Vera faltó. Ha faltado 3 días. Entonces, al señor Vera, por cada día faltado, le vamos a descontar un día. Y para descontar de ese día, necesitamos cuál es el valor día, ¿no?, de su remuneración. Valor día. ¿No? Es decir, valor por día que se va a descontar este. Si gana 2.300,
este trabajador, vamos a dividir su remuneración de 2.300 entre 30 días. Es decir, por día, el trabajador gana 76.66667. ¿Sí? Por día. Así es. Pero también hemos dicho que le vamos a descontar su dominical, es decir, le vamos a poner aquí proporción dominical. Entonces, a este valor día que hemos hallado, vamos a volver a dividir entre 30, ¿ya? Para hallar la proporción dominical, es decir, de lo que al trabajador se le paga sin que trabaje. No hay necesidad de que se asignado su domingo porque obviamente ha faltado. Entonces, volvemos a dividir su remuneración que se va a descontar por día. Entonces decía que vamos a dividir, ¿sí?, su valor día entre 30. Entonces al trabajador Vera se le va a descontar por cada día trabajado 76.6667 soles y su proporción del dominical 2.55. Vamos a sumar estos dos montos. Listo. Entonces al señor le vamos a descontar por día 79.2222 soles. ¿Ya? ¿Cuántos días ha faltado? Días faltados 3 me dice, ¿no? 3. Total descuento le vamos a poner más abajito. Total descuento. ¿Sí? Que vendría a ser los 79, ¿no es cierto?, por los 3 días, ¿cierto? Entonces este trabajador le vamos a descontar 82.22. Por 3. Entonces 237.67, ¿no? ¿Listo? Entonces ya. Pues no solo les van a descontar los días faltados, ¿no? Si dominguito ya de forma proporcional a los días faltados. Entonces, bien. Ahora, entonces al señor Vera Hualpa le vamos a poner ahí en descuentos en faltas 237.67. Así. Era 237.67. Listo. ¿Se entendió, no? Perfecto. Ahora, veamos al otro trabajador. Ha faltado el señor Pinto, cajero, un día. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar al señor Pinto Cristín. Entonces, control B. El señor es el nombre, ¿no? Entonces, listo. Y vamos a copiar también esto mismo y ya solamente vamos a reemplazar. ¿Sí? Otro. Ahora sí. Me está dividiendo los 2.000 soles que está ganando. ¿Sí? Su valor por día 66.6667. Su
proporcional del dominical 2.2222. ¿No? Está bien. Sí, el otro era 2.55 de los 222. ¿No? Esta más una chequeita la fórmula. Está bien. Entonces, ¿no? El primero son los 2.000 soles. Está bien. Está bien. ¿Ya? Entonces, total, 68 por día. ¿Cuántos días ha faltado? Un día. Pasamos. Un día. Entonces, a él le vamos a descontar 68.89. Sí, también. Sí, sí. 68. Pero también es. Está bien, está bien. 6889. Listo. Entonces ya están estos dos trabajadores. ¿Quién más ha faltado? A ver. Penúltimo. Flores Roa. Roa. Ahí vamos a pasar. Roa. Listo. El señor Flores Roa gana el mínimo, 930 soles. Vamos a meter en las columnitas de arriba. Fíjate. Allá. Buena pregunta. Así el mes tenga 28, 29, 30 o 31 días, ¿no? Justamente para uniformizar esa situación, pues, ¿qué hace la ley? ¿No? La ley dice, no, los meses laborales se consideran de 30 días. La misma, tenemos de remuneraciones. Esto también le vamos a hacer llegar el compendio de normas laborales. Básicamente estamos viendo el régimen de la actividad privada. O sea, cualquier empresa privada, sea de servicios, luz, etcétera, pero privados, no gubernamentales. Porque es construcción civil. Ya. Ellos también, o sea, igual su remuneración es así es. Pero tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen otras bonificaciones, otras formas de cálculo. Es sui generis, digamos, su planilla de ellos. Así es. Sí, también. Pero vamos a llegar. Bien, entonces, este trabajador de Flores Roa, su valor día es 31 soles, ¿sí? Su proporcional de dominical, 1.033, la suma de los dos, 32.03. ¿Cuántos días tenía faltados? 3 días. 3 días. Entonces le vamos a descontar 96.10. Listo. Es ya todo en cuanto a descuentos. Vemos abajo, estamos. Y ahora sí,
para determinar el sueldo básico del mes, vamos a sumar la remuneración básica según contrato, ¿sí?, más los descuentos. Mejor dicho, menos los descuentos, ¿no? Menos los descuentos. Menos los descuentos. Ahora sí, cambiamos esta misma fórmula hacia abajo y listo. Entonces tenemos su sueldo básico según sus días laborados. Ahora, vamos a ver quiénes tenían derecho a asignación familiar. Aquí está, ¿no? Los tres primeros. Entonces aquí, ¿cuánto sería su asignación familiar? 93, ¿sí? 93, a todos los que dicen sí, le ponemos 93. Allá. Buena pregunta. La asignación familiar tendrá que ver con los días no laborados, es decir, si no laboró un día, también se le descuenta. No se le descuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en sí esta asignación familiar, el beneficio directo no es el trabajador. O sea, se supone, ¿no? Se supone que esta asignación familiar le va a beneficiar a los hijos menores de edad que están estudiando, ¿no? Entonces, es por esa razón de que la asignación familiar sí o sí siempre va a ser 93, así el trabajador haya trabajado menos días. Es decir, no se descuente de forma proporcional. Es el ítem. Igual. Bien, entonces, y ojo, también creo que habíamos obviado, esto es independiente al número de hijos. Puede tener un hijo menor o dos o tres hijos menores, siempre va a ser 93, es decir, no es por hijo. ¿Ya? A diferencia de construcción civil, ojo, en construcción civil se les paga lo que es escolaridad, pero es por hijo. Sí. Bueno, ¿ya? En cierta forma, en construcción civil sí se les paga pues por productividad, ¿no? Bien, entonces tenemos ya marcados quienes tienen derecho a asignación familiar. ¿Cuánto tienen a asignación familiar? 651, ¿toditos? Para que al final todos tengamos los mismos datos. ¿Ya? Entonces 651 en asignación familiar. Bien, ahora sí, así como hemos visto los descuentos, ahora vamos a ver también las horas extras. ¿Cómo se pagan las horas extras? A ver, las horas extras se pagan a razón de, es decir, con una sobretasa del 25% las dos primeras horas de cada día, las dos primeras horas de cada día, es decir, no voy a sumar las horas y luego digo, no, las dos primeras 25%, todas las demás 35%. Entonces, las dos primeras horas dentro del día tienen una sobretasa del 25%. Las siguientes, que vengan después de las dos primeras horas, tienen una sobretasa del 35%. El régimen de construcción civil son otras tasas más altas, ¿cierto? Es, si no me equivoco, 60 y 100%. 60 y 100% en construcción civil. Vamos a ver el tema de construcción civil. Sí tienen los domingos también 100%. Y entonces decía que en el caso de
Las horas extras, las dos primeras horas de cada día, 25%, y las subsiguientes con una sobretasa del 35%. Ahora sí vamos a ver quiénes han trabajado horas extras. Tenemos al señor Vera, solo 25 y 35%. Entonces tenemos que el señor Vera, vamos a ver aquí también, más abajo, ¿ya? Vamos a poner también ahí horas extras para diferenciar de las faltas. ¿Ya? Horas extras, le ponemos encabezado, horas extras. Listo. Ahora sí, el señor Vera, Gerardo, gerente, 5.000 soles, su remuneración. Entonces vamos a ver su sobretasa al 25 y al 35%. ¿Ya? Vamos a ver aquí a la altura de sobretasa, acá creo que vamos a hacer el cálculo, ¿ya? Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner primero las horas extras que tendría el señor Vera. En el día 4 de enero ha laborado 3 horas extras. Es decir, tendría 2 horas con el 25% y 1 hora con el 35%, ¿cierto? 2 horas y 1 hora. Entonces vamos a poner debajo de las sobretasas 2 y 1 hora, ¿no? Para que nos sea más fácil buscar. Bien, ahora sí vamos a determinar si su remuneración es de 5.000 soles. Primero tenemos que determinar la remuneración diaria, ¿cierto? Luego la remuneración por hora. Vamos a ver, remuneración diaria. Sería los 5.000 soles entre 30. ¿Listo? Listo. Ahora veamos la remuneración por hora. Es decir, la remuneración simple, ¿no es cierto? Entonces sería la remuneración diaria entre 8, ¿no? Entonces, la remuneración diaria entre 8. Entonces, la hora simple de trabajadores de 20.83. Vamos a terminar más abajito. La hora con sobretasa del 25%. ¿Sí? Más abajo, la hora con sobretasa del 35%. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para hallar la hora con sobretasa del 25%? Sería la hora simple, digamos, por 1.25. Es decir, para ya tener ya la base más el 25%, ¿cierto?
acostumbro a la laptop, hay que ponerle mayúscula. Ahora sí, ¿no? Y la de 35%, también hacemos la hora diaria, pues es mejor dicho, la remuneración por hora, pero en este caso, por 1.35%. Listo. Ahora sí, teníamos con sobretasa del 25%, 2 horas, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar estas 2 horitas por la hora con sobretasa del 25%. ¿Sí? Tendríamos 52. 52.08. Y más, en este caso solo tengo una hora, ¿no? Pero vamos a copiar con formulitas para que se nos haga más fácil tener el cálculo de los demás. Entonces, el trabajador sería su remuneración con el 5% por una hora. ¿No? Ahora sí, entonces tenemos ahí 28 a 125. ¿Ya? Entonces para la sobretasa del 25% tenemos 52.08 y 28.13 para el 5%. ¿Ya? 52.08, el señor Vera Gerardo. Cartera 52.08. 52.08, ¿no? Y 28.13. 28.13. Listo, ¿ya? Entonces, hemos calculado del señor Vera sus horas extras, ¿ya? ¿Quién es el siguiente? Aquí tenemos el señor Espino. Ha trabajado 3 horas extras el 4 de enero y una hora extra el 5 de enero. ¿Cuántas horas al 25% tendría? 3, ¿no es cierto? 2 del día 4 y 1 del día 5. 3. Vamos a copiar la misma formulita de horas extras para el siguiente trabajador. El siguiente Espino, ¿no? Espino. Sí, ahorita vamos a ver. Bien, decíamos de este señor, vamos a ver otra vez aquí, fíjense. El día 4 tiene 3 horas, es decir, que ahí tiene ya 2 horas al 25%. Y el día 5 tiene una hora, 3 horas al 25%. ¿No? Y una hora al 35%. Vamos a poner 3 y 1. Entonces vamos a copiar las formulitas de más abajo, parte inferior. Siempre le damos una chequeada por si acaso, ¿ya? Ahora sí, su remuneración diaria del señor Espino, 83.3333, ¿cierto? Su remuneración por hora, 10.41.667, ¿cierto? Con sobretasa el 25%, 13.02
con sobretasa del 35%, 14,06. ¿Sí? Bien, ahí hemos reemplazado la formulita, 3 y 1 hora, sería 13 por 3, 39. Una hora por 14,0625, tendríamos la sobretasa del 25% de 39,06 y la del 35% 14,06, ¿no? 39,06, 14,06. 39,06, 14,06. ¿Cuánto era el otro? 14,06. Vamos a ver. 39,06 y 14,06. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sacaron? Sí, perfecto. Y el siguiente, ¿quién fue? Aquí tenemos el señor Vera Gallo. Ah, no, eso los identificas. Tenemos aquí el señor, la señorita Dani. 3 al 25% y una al 35%, ¿no? Ah, perdón, son las dos. 3 al 25%. 3 al 25%. Ella es Dani. Estás Dani. A ver, hay algo que no se han percatado. A ver, aquí me está faltando una columna. Pero igual, a ver, fíjense, ¿cuál es la base de cálculo para calcular las horas extras? ¿Solamente su remuneración básica? No. Es su remuneración más su asignación familiar. ¿Ya? Entonces, para el primero va a ser 5.093. Ya vamos a variar de aquí al primero en horas extras. No lo había escuchado. Es 5.093. ¿Ya? Varíen aquí al señor Vera. Es 5.093 porque es su remuneración básica más su asignación familiar. ¿Ya? 5.093. ¿Ya? Exacto. Espino también es 2.593. ¿Ya? Espino 2.593. Espino es 2.593. Listo. ¿Qué más era? Por pronto iban los dos, ¿no? Ahora venía Dani. No, creo que tenía Flores. Falta Dani. ¿Dónde? Allá, arriba. 5305 y 2865. 5305, 53.05 y 2865. 28.65. Listo. Luego teníamos
Espino, $40, 52 y 14, 52. 40, 52 y 14, 52. Listo. Y ahora sí vamos a ver a Dani. Recalcularon, ¿no? No recalcularon todavía. Y a Dani. Vamos a ver a Dani. 14.59 inclusive, 14.59. Sí, ¿no? 14. Ya, perfecto. Ya, entonces estamos viendo de Dani. Dani no tiene asignación familiar, ¿no? No, no. Entonces Dani ¿cuál es el tema de Dani? ¿Cuántas horas? Dani tenía solo el 25%, ¿no? 3 horas. Sería 15.63. 15.63. Y Calderón Mejía. Él tiene 3 también. ¿Sí? 3 al 25%. Pero Calderón. Calderón es 930 más 93, ¿cierto? $1023, ¿sí? Listo, entonces 3 horas, ¿no? 3 horas al 25%, 14.53. Calderón 14.53. Y finalmente tenemos a Díaz Tula María. Vamos a hacer a Díaz Tula María. 1 hora al 25%, ¿no? También tiene asignación familiar, creo, ¿no? Sería 1023 también. Sí, ¿no? 1023. Ahora sí, tiene 1 hora. ¿Perdón? 1598. ¿Cuál? A ver, ahorita vamos a chequear el hijo de Calderón, ¿no? Calderón, su remuneración es 1023, ¿sabes?
15.98. A ver. Listo. Y teníamos la última. 2023. 533. 533, ¿no? Listo. 5.33. Perfecto. Bien, en total tenemos entonces con sobretasa del 25%, 130.51 y con el 35%, 43.24. ¿Sí? Salud. ¿Cuánto? Ah, ya, está usted jalando directo. Está jalando directo. Yo está poniendo manual porque obviamente tengo que ponerlo. Entonces por eso, es por ese decimal es porque yo estoy redondeándolo. La planilla ya va a redondear. Los cálculos sí normal podemos trabajar con todos los decimales, pero tenemos que redondear al momento de pasar a la planilla. Bien. Ahora vamos a ver el tema de beneficios sociales. ¿Ya? Básicamente hay un trabajador que ha cesado. ¿Sí? Tenemos a la trabajadora Sandra Medina, que entró a laborar el 15 de enero de 2015. ¿Ya? Y cesó el 31 de enero de 2019. Aquí tendríamos que ver la oportunidad en que se le ha hecho ya los pagos de algunos de sus beneficios. ¿Sí? Por ejemplo, empezando por gratificación. Gratificación se paga en julio y diciembre, ¿cierto? De enero a junio se paga en julio y de julio a diciembre se paga en diciembre. Entonces, si el trabajador, en este caso la trabajadora, ha cesado el 31 de enero, quiere decir que hasta el 31 de diciembre ya le pagaron su gratificación. Lo que le ha quedado es una gratificación trunca de un mes, ¿cierto? Bien, aunque ese tema lo vamos a ahondar ya cuando veamos beneficios, ¿no? Pero vamos a ver. CTS se deposita en noviembre y en mayo. Quiere decir que a noviembre le depositaron hasta el mes de octubre, ¿cierto? Entonces le queda todavía por tirar noviembre, diciembre y enero, 3 meses, ¿cierto? Y finalmente, vacaciones truncas. Bueno, vamos a ver, si entró a laborar el 15 de enero de 2015, ¿cuándo se vencía ya su fecha de sus vacaciones? 15 de enero de 2019, es más, incluso el 14 de enero, ¿no? De 2019. Entonces le queda su vacación trunca 16 días, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ver, aquí tenemos un cuadrito, a ver, no sé si lo tienen. ¿Tienen de liquidación de beneficios sociales? ¿Les pasé? Bueno, les voy a pasar en todo caso, pero lo vamos a visualizar en este momento, ¿ya? Entonces, vamos a entrar acá. ¿Cómo se llama la trabajadora? Es Medina Río Sacra. Esta liquidación les voy a hacer llegar, ¿no? Medina Río Sacra.
¿Cuál es su cargo? Auxiliar contable. Listo. ¿Cuándo ingresó? 15 de enero. Y cesó 31 de enero. ¿Listo? Bueno, no hemos indicado por qué fue, pero es por renuncia voluntaria. Su periodo de trabajo, 4 años, 16 días. Su sueldo básico, ustedes que tienen ahí a la mano, a ver. 1500. 1500. Sí, pero aquí estamos separando. ¿Tiene asignación familiar? Bien, para el caso de la remuneración computable para CTS, también se considera un sexto de la gratificación, ¿cierto? Entonces supone que en su oportunidad su gratificación ha sido de 1593, ¿cierto? Porque supone que ha recibido toda su gratificación. De eso vamos a tomar un sexto, ¿ya? Es decir, forma base de cálculo un sexto de su gratificación efectivamente percibida. Entonces, este es 1593 entre 6. ¿Ya? Entonces, de su gratificación vamos a tomar un sexto, que es 265.5. ¿Ya? Entonces, su gratificación, ojo, ¿no? La gratificación también va a ser el íntegro de su remuneración, sus 1500 más su asignación familiar. Eso se supone que fue su gratificación del mes de diciembre. ¿Ya? De esa gratificación estamos tomando un sexto, que también va a formar parte para lo que es la CTS. ¿Ya? Va a formar parte de la base de cálculo de la CTS. ¿Sí? Parte de la remuneración completa. Entonces, para la CTS vamos a depositarle desde el 1 de noviembre, ¿no? 1 de noviembre, en este caso ha sido del 2018. ¿Cierto? Bueno, hasta el 30 de abril ponemos porque es el periodo, pero en realidad acá nos está calculando solamente, o nos tendría que calcular solamente por los 3 meses, ¿no? Noviembre, diciembre y enero. ¿Sí? Será para, repito, noviembre, diciembre y enero. Son 3 meses. Total, 464.63 en lo que es CTS. Como ven, la base de cálculo o la remuneración computable que se está tomando en este caso es su remuneración básica, su asignación familiar, más el sexto de su gratificación, ¿ya? Esa ha sido la base de cálculo o su remuneración computable para la liquidación de estos 3 meses. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Ya? De todas maneras vamos a ver obviamente el tema también de gratificación, CTS, locaciones, pero más o menos tenemos una idea de cómo es el cálculo. O en todo caso, ¿no? La CTS se paga por dosavos, ¿ya? Es decir, por cada mes completo, un dosavo. ¿Ya? Por cada mes completo, un dosavo. No se olviden que hay que agregar el sexto de la gratificación. Para el caso de las vacaciones, habíamos visto, o en todo caso, ha salido, o se ha cumplido sus vacaciones el 15 de enero del 2019. No solamente le quedan días, ¿cierto? Vamos a ver. 16 días. ¿Sí?
Seamos más exactos. Si entra el 15 de enero, su vacación se cumple el 15 también del año siguiente o el 14. 14, ¿no? 14. Quiere decir que del mes de enero le quedan 16, incluso 17 días. ¿Cierto? 7 días. Listo. Las vacaciones están sujetas a descuento. Es decir, las vacaciones hay que descontar en este caso lo que es la ONP o la AFP según el régimen en que se encuentra el trabajador. En este caso, nuestra trabajadora está en la ONP. Entonces, nuestra liquidación, vamos a ONP, se está descontando el 13% de 75.23. A ver, chequen por si acaso. 75.23 por 13%. ¿Sí? 75.23 por 13%. ¿No? Se contempla para toda liquidación de beneficios la última remuneración percibida. Entonces, si ya en esa oportunidad ya estabas con asignación familiar, así ese mes recién hubiera se recibió asignación familiar, ya forma parte de la remuneración completada. Ya, en ese caso ya tendríamos que ver el tema de la indemnización por las vacaciones no gozadas, ¿no? Que vamos a ver en su momento, ¿no? Cuando vemos el tema de liquidación de beneficios. ¿No? Ahora era para que tengamos una idea, porque obviamente esos conceptos también van dentro de la planilla. Entonces, todo esto va dentro de la planilla. Listo, entonces ahora vamos a simplemente a pasar las cantidades. ¿Cierto? Entonces tenemos, a ver, me hacen acordar, al CTS 464.63. CTS, ¿sí estamos viendo? Sandra. CTS, ¿cuánto era Sandra? 464.63. Listo. Gratificación. Un mes, ¿no? 265.50. Vacaciones. Vacaciones. Tenemos vacaciones. 75.23. Porque en la planilla me va a descontar también otra vez este monto de 9.78. Solo me va a descontarlo sobre el total. ¿Cierto? 75.23 es 75.23.
Listo. Entonces, hemos llegado hasta el tema de beneficios. ¿Alguna, perdón? Ah, la bonificación extraordinaria, que también debe haber calculado aquí. Bonificación 2390. 3.90, ¿no? Listo. Entonces aquí tenemos ya el total de la remuneración bruta que van a percibir cada uno de los trabajadores, ¿ya? Ya, sorry. Yo pensé que era hasta las 9, me van a disculpar. Pero bueno, mañana vamos a ver el tema de los demás datos de la planilla. Sí, creo que sí. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer más bien es sí, pero estaba pensando, aunque ya tienen ustedes la planilla, ¿no? Pero de todas maneras voy a incorporar a la planilla la hoja de la CTS. Vamos a copiar, copia, vamos a ir todo. Aquí. Allá, repito. Acá nomás, clic derecho, mover o copiar, crear una copia, porque si no van a mover todo esto se quedan sin nada. Crear una copia y quedan así. Seleccionan obviamente dónde quieren copiar. Listo. Muchas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana para ver. Continuar viendo lo de. Ah, ya, sí. Les grabo en todo caso de frente la.